Ok, entonces, regresando al tema. Podemos observar que las recomendaciones para el uso de este tipo de técnicas es que en el análisis vertical se complemente con el análisis horizontal y también se revise si hay un comparativo con pre-post inversión. Realizan el análisis con cuestiones exhaustivas en relación a no solo entender los porcentajes, sino también a revisar qué significan estos porcentajes, cuál es el contexto que tenemos de la empresa. De tal manera que si, por ejemplo, vemos que en este año no nos fue tan bien en las ventas, revisemos si existe una disminución proporcional a, por ejemplo, alguna característica. Puede ser que los costos pues se hayan elevado y por tanto el precio de venta se haya elevado y nuestros clientes pues no hayan requerido de nuestros servicios. O probablemente se tengan cambios en relación a, por ejemplo, que los gastos se hayan aumentado, porque probablemente a lo mejor se haya contratado más personal. En fin, revisar cuáles son las condiciones de venta, cuáles son las condiciones de costos y cuáles son las condiciones de gastos que están alrededor de lo que serían las cuestiones de los porcentajes o el equilibrio que hay en estos porcentajes. En esta situación hablamos acerca de que hay una liquidez, hablando en relación, por ejemplo, del estado de situación financiera. Es recomendable que cuando queremos revisar en un proyecto de inversión si va a ser capaz de pagar sus compromisos a corto plazo, pues que se establezca un análisis del estado de situación financiera. Es importante no solo contemplar si podemos endeudarnos o si estamos muy endeudados o si tenemos activos para responder, sino qué clase de activos tenemos. Para ello, pues lo vamos a complementar con el análisis de razones financieras. Este análisis de razones financieras nos va a permitir generar una estrategia más sólida porque por una parte el vertical nos va a decir los porcentajes, el horizontal de un ejercicio, el horizontal nos va a decir el de 2 ejercicios, 3 ejercicios o hacia atrás los ejercicios que se requieran para poder entender una tendencia. Y las razones financieras, que son índices, son herramientas que nos permiten evaluar la salud, se pueden revisar desde 4 cuestiones. La primera que hablábamos era la de liquidez. Esta liquidez nos va a ayudar a medir cuánto y cómo puede la empresa cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Las más comunes son 4. Sería la razón del circulante o corriente, la prueba ácida, la razón corriente, pues va a ser los activos corrientes entre los pasivos corrientes. La prueba ácido es muy similar la fórmula. Ahí tenemos activos corrientes menos inventarios y eso entre pasivos corrientes. Esto nos va a permitir saber si la empresa, el proyecto, puede generarnos la capacidad para cumplir con los compromisos de deuda a corto plazo. Y, como les decía, el análisis de qué tipo de activos nos van a apoyar o a soportar este tipo de cuestiones. En general, les quiero indicar que es una buena estrategia combinar estas 3 metodologías. Ahora, si nos permite el mercado hacer un benchmarking, es aconsejable tener alianzas con lo que serían las cámaras de comercio, con bases de datos estadísticos, como las que podría dar, por ejemplo, Banco de México, o podría dar INEGI, o podría dar algún sindicato también, a lo mejor también la cuestión de investigaciones especializadas que nos permitan comparar sistemáticamente los resultados de diferentes empresas de nuestro mismo sector y entonces identificar si han habido desviaciones significativas, no solo para nuestra empresa, sino también para nuestros competidores o para nuestros aliados.
Y entonces podremos tomar decisiones más justas, más inmediatas con respecto a esto. Es importante saber que existe una integración con los indicadores de desempeño financieros. ¿Cómo podría ser la parte del ROA, que es la rentabilidad sobre activos, el nivel de endeudamiento, que nos podría dar una visión 360 con respecto a la salud financiera? En esta cuestión de rentabilidad, en relación a los activos, también tenemos que revisar en qué tiempo podemos regresarle a los inversionistas su aportación. Y en general, podríamos colocar los indicadores dependiendo de nuestro proyecto, pero los básicos serían liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Y para ello nos vamos a apoyar entonces con las razones financieras. Estas razones financieras vamos a tener, por ejemplo, que podemos establecer razones de rentabilidad cuando hablamos de un margen de utilidad neta. En la utilidad neta sería entre las ventas totales. Y cuando hablamos de un retorno sobre el capital, podríamos hablar de una utilidad neta entre el patrimonio. Y si quisiéramos revisar la rotación de activos, podríamos revisar las ventas totales entre el total de activos. Esto nos van a dar indicadores que nos van a medir, por ejemplo, la capacidad que tiene el proyecto o la empresa para generar ganancias. Si estamos hablando, por ejemplo, del ROA, va a ser la razón que nos ayude a saber cuán efectivamente está siendo utilizado su activo. Dentro de la evaluación de proyectos de inversión y el análisis financiero, son procedimientos esenciales que permiten a las organizaciones tomar decisiones informadas. Al aplicar estos métodos, como les mencionaba, pues los analistas podemos obtener una visión clara de la visibilidad, viabilidad y rendimiento de los proyectos. Es importante que no dejemos a un lado que solamente son herramientas. Estas herramientas nos permiten saber si nuestro proyecto va a tener éxito y sostenibilidad, como lo estamos observando en la diapositiva. Esta herramienta va a ser esencial. El análisis vertical va a ser una herramienta para entender la composición más que nada de la estructura del 100%, cuánto porcentaje nos ocupa cada cuenta. El poder de esta herramienta es saber cómo interpretar esos estados financieros, es decir, a qué se trata con activos, qué son pasivos, qué es capital, cómo se clasifican, qué nos dice cierta cuenta, en qué momento tendríamos que tomar una decisión cuando en el análisis vertical a lo mejor tuviéramos un límite mínimo y máximo de este tipo de cuentas. O de este tipo de cuestiones, como saber si a lo mejor yo tuviera un endeudamiento de más del 80% de mi empresa, pues estoy mal. Tendría que buscar fuentes de financiamiento o probablemente hablar con los accionistas porque ya no está haciendo un negocio. O en el caso de un proyecto, como lo estamos viendo, que no va a ser viable porque no va a ser sostenible. Si estuviéramos hablando de resultados, probablemente tendríamos que buscar la maximización del porcentaje que tenemos de ventas y estas ventas, cómo están siendo obtenidas. Si, por ejemplo, tenemos una venta de mayoreo, una venta de menudeo, ¿cuál sería la proporción correspondiente correcta para tener una buena opción o un abanico de opciones para nuestros clientes? Y esto va apoyado con el estudio de mercado que vimos en el primer parcial. Ahora, dentro de las cuestiones de sostenibilidad, tendremos que incorporar una metodología en la empresa, una política para poder desarrollar estos análisis, o tenemos que colocarnos en el comité de lo que sería el estudio de financiero, tenemos que colocar un comité que estuviera revisando continuamente durante el proyecto, durante la planeación, ejecución y conclusión del proyecto, que estos indicadores
estuvieran en un rango aceptable. Esto, pues, para garantizar la probabilidad del éxito y la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos que estamos emprendiendo. Ahora, son decisiones estratégicas rigurosas que los proyectos de inversión nos van a requerir de una formalidad en relación al cálculo, a seguir al pie de la letra las fórmulas de las dos cuestiones, tanto del método vertical como del método horizontal. Así como revisar, si no, no las podemos aprender las razones financieras, pues dejar un listado, digamos, un formulario de base en una cuestión de Excel para poder calcular lo que es la liquidez, la rentabilidad, el rendimiento, la operación. Es entonces que en esta cuestión de análisis financieros nos va a permitir tener mayor oportunidad de colocar estrategias para presentar nuestro proyecto y también para generar estrategias ya que se esté ejecutando. Si estamos observando que hay disminuciones o hay aumentos dentro de nuestro proyecto. Si bien es cierto, todo este tiempo he estado hablando de la cuestión del método vertical, me gustaría compartirles un video con relación al análisis horizontal. Deme oportunidad y lo comparto. La semana pasada sacamos un video acerca de cómo hacer
Entonces, como se puede observar en el video, tenemos diferentes años. Un año, por ejemplo, 2024 contra 2023, y dentro de esa parte tenemos que establecer la variación. Esa variación se establece con una fórmula muy sencilla. Esa fórmula es año nuevo menos el año viejo, ese sería el aumento o disminución, y a esa cantidad entre el año viejito. Voy a colocar en unos momentos una gráfica, un ejercicio. Un segundo. Por favor. En un momento más se los muestro. Vaya, entonces, por ejemplo, tenemos, voy a aumentar un poco el zoom para que se alcance a ver. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un estado de resultados, y en este estado de resultados tenemos el año de 2023 contra el año 2024, tendríamos que establecer entonces la diferencia de año nuevo menos año viejo. Esta diferencia la tendríamos que dividir entre el año viejito, es decir, 8 millones contra los 12 millones que tuvimos en 2023, nos va a dar una disminución de 4 millones en las ventas. Si esos 4 millones los comparamos contra los 12 millones que teníamos en 2023, nos va a salir un porcentaje del 33%. Si fuéramos más exactos, inclusive con decimales, 33.33 negativos. Es decir, por alguna razón en 2023 tuvimos más ventas que en 2024. Si nosotros replicamos la fórmula, vamos a observar que, por ejemplo, para el 2023 en la venta de activo fijo, en este ejemplo que estamos revisando, estaré hablando de que también hubo una contracción del mercado de 3.800.000, lo que significa un 47.50%. Y si lo hacemos a nivel total, estamos hablando que hubo una disminución de las ventas totales en relación a 7.800.000, lo que nos equivale a un 39% comparado con el año anterior. Este mismo procedimiento, si observan, lo podemos replicar en costos, lo podemos replicar en gastos y, por último, en la utilidad o en la pérdida, de tal manera que nosotros podemos establecer tanto variaciones positivas como variaciones negativas. Este archivito se los voy a compartir en un momento más. Lo voy a colocar en lo que serían los archivos que tenemos en los equipos. Es importante revisar que, si bien es cierto, en la parte del proyecto no nos establece colocar tanta información, sino solamente saber si es viable o no, me gustaría que intentaran este tipo de ejercicios con los presupuestos, con las proyecciones que tienen, por lo menos el análisis vertical, para efecto de que ustedes puedan corroborar si su proyecto va a ser viable. Por último, me gustaría compartir un video de las razones financieras para que quedara un poquito más claro.
una razón financiera. Y es importante entender desde este primer momento porque cuando tú presentas un análisis financiero, es importante que no solamente vas a decir, mira, dividí activo circulante entre pasivo circulante y me dio 1.5. Ya apliqué la razón financiera. Aplicar razones financieras no tiene mayor complicación. ¿Dónde encontramos, entre comillas, pudiéramos llamarle esa complicación? ¿Dónde la pudiéramos encontrar? En el interpretar el resultado, que también vamos a platicar el día de hoy de cómo se interpretan cada una de estas razones financieras. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué significan? ¿Para qué le van a servir al usuario de la información financiera? De entrada podemos identificar que una razón financiera es una relación de magnitud que existe entre dos cifras que se comparan entre sí. Esa es una de las definiciones doctrinarias. Esta se le atribuye o me gusta bastante cómo aborda el tema de razones financieras y precisamente tiene un libro específico de razones financieras, se lo recomiendo. Ya es un libro de hace tiempo, pero está bastante explícito. Del autor, un autor clásico en materia de finanzas, que es el doctor Abraham Perdomo Moreno. Él maneja este concepto doctrinario, que una razón financiera es una relación de magnitud que existe entre dos cifras que se comparan entre sí. Y los dos que vienen aquí abajito en nuestra diapositiva son dos tipos de razones financieras, porque ahorita que ya entremos al estudio particular de cada una de esas razones, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las razones, y como lo tal vez en la escuela, como lo hemos aplicado, como nos pide el banco, como nos pide la afianzadora, como nos pide algún otro organismo, la mayoría de esas razones son divisiones. Son divisiones, y no me dejarán mentir, la mayoría de las razones que conocen, aquella famosa prueba del ácido, la del capital de trabajo, la del patrimonio inmovilizado, la del capital contable, tangible, etc., son divisiones. Sin embargo, no todas las razones financieras son divisiones. Hay algunas que son sumas, hay algunas que son restas. En una suma existe una relación de magnitud entre dos cifras, pero por supuesto que sí. ¿En una resta existe relación de magnitud entre dos cifras? Sí. ¿En una división? Por supuesto que sí. ¿En una multiplicación? Sí. Quiere decir entonces que el tema de razones va más allá de una simple división. Una resta puede representar. Como podrán observar, pues es la cuestión de colocar las razones financieras son pues fórmulas ya establecidas. Como por ejemplo lo podemos ver en estas imágenes que les voy a compartir. Denme un segundito. Como las que están viendo en pantalla. Ahí tenemos los índices de circulante, la prueba de ácido, la razón de inventario, el periodo de cobro, el periodo de pago, los índices de tesorería, y pues ya están realizadas. Sería cuestión nada más de tener como nuestro borrador para poder ir revisando en un Excel o haciéndolo también de manera manual. Pues con esto me despido y les agradezco entonces su atención. Y pues cualquier cosa, estamos en el Teams para que ustedes puedan escribirme. Estoy recibiendo la tarea y van a recibir el día de hoy la retroalimentación de cada una de ellas. Pues sería un gusto para mí seguir teniendo este tipo de contacto por medio de este video. Hasta luego.